Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Nuevamente en otro episodio de webinars, una nueva ronda que estamos realizando del Fondo de Investigación SINGAD en español. Quiero compartir un poco de los objetivos que tenemos en los webinars. Primero que todo, tenemos unir a las familias entre ellas mismas como principal punto de apoyo, informar a las familias sobre las investigaciones que se están realizando y las oportunidades para que sean partícipes de ellas, potencializar la comunicación con el equipo terapéutico y médico de las pacientes con SINGAD1, brindar a las familias información valiosa para defender las necesidades de su ser querido, promover el conocimiento de temas importantes que ayuden a las familias, cuidadores o terapeutas para el manejo de los pacientes con SINGAD. El día de hoy vamos a hablar sobre la pérdida, duelo y resiliencia con el doctor José Antonio Solves Almela. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. El doctor es doctor en Ciencias de la Información y profesor del Departamento de Comunicación e Información Periodística de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en Valencia. Su labor investigadora se ha centrado en el estudio de la relación entre la comunicación, la discapacidad, las enfermedades minoritarias, la inmigración y el refugio. Fue el director del Observatorio de Enfermedades Raras, OXER, de FEDER entre 2015 y 2016 y actualmente lo es del Instituto CEU Odiseas de Observación de la Discapacidad y la Enfermedad para Accesibilidad Social. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos nuevamente en este espacio de reflexión y aprendizaje. Gracias por su tiempo, su valioso conocimiento, que sin duda necesitamos todos escuchar. Bueno, entremos un poco en este tema tan valioso y que es importante y difícil a la vez. Creo que todos hemos vivido esto de diferentes maneras. Las preguntas de todos los participantes las vamos a dejar para el final. Ustedes las pueden ir escribiendo y yo al final las voy a estar leyendo. Doctor, le doy las palabras. Muchas gracias, Melina. Voy a compartir pantalla. Bien, se ve bien, ¿no? Bueno, antes que nada, quiero empezar agradeciendo a mi amigo Antonio Mañón que sugiriera mi nombre para realizar este webinar, a Encarna Postigo y a Vicky Arteaga por su invitación en compartirlo, y a Melina Dávila por su presentación. Quiero agradecerles a las tres las muchísimas gestiones que han tenido que hacer durante las últimas semanas para que esta charla se pudiera desarrollar de la mejor manera posible. Y también quiero agradecer a todos vuestra presencia. Para mí realmente es un honor formar parte de esta iniciativa, entrar en vuestras casas, incorporarme a los webinars que estoy desarrollando. Creo que realmente, sinceramente, estáis haciendo una labor impresionante y felicito. Bueno, quiero empezar contextualizando un poco los motivos y los factores vitales que creo que justifican mi participación, así como el enfoque de mi charla de hoy, porque, como decía Merlina, es una charla importante y también difícil. Cuando Encarna se puso en contacto conmigo, tuvimos una conversación acerca de estos webinars y desde el principio, sinceramente, dudé que yo fuera la persona más adecuada para hacer este webinar en concreto. Entiendo que esto es un contexto muy especial. Sois padres y madres de niños con síndrome de SINGAD1, que, bueno, yo escuché sobre este síndrome en primera ocasión cuando me llamó Encarna. Y tengo muy poca información acerca del síndrome en concreto. Entiendo que es una condición genética que se asocia a la discapacidad intelectual de diferente grado y con un retraso madurativo también general y de diferente espectro en cada caso.
Obviamente las cuestiones propias del afrontamiento de una situación de pérdida y de duelo se pueden abordar desde muchos puntos de vista. Creo que en primera instancia desde la psicología, aunque el duelo y la pérdida pues se pueden abordar desde perspectivas algo más generales, como la obviamente sociológica, el trabajo social, o desde otras perspectivas que pueden ayudar a una comprensión más completa, más holística. Y hay sin duda, yo conozco algunos psicólogos especializados y obras, muchísimos libros escritos sobre cómo afrontar el duelo, que son muy recomendables, y algunos de los cuales mencionaré a lo largo de mi charla. Yo soy psicólogo y soy sociólogo, aunque mi relación con la sociología ha sido desde hace muchos años bastante intensa y tengo por la sociología una especial aprecio. Tampoco soy un trabajo social, aunque conozco bastantes trabajadores sociales y creo haber aprendido mucho de ellos. Así que la primera pregunta que yo quisiera responder es ¿qué puedo aportar yo en un webinar tan importante y tan difícil como este? Hablar de pérdida, duelo y resiliencia. En realidad, ¿qué me llevó a aceptar la propuesta de Encarna de En primer lugar, lo que yo sí tengo es una vivencia de la pérdida y del duelo, y tengo también una vivencia personal de la resiliencia. Y creo que a partir de ello yo puedo transmitir algunas ideas que pueden ser interesantes. Y en segundo lugar, desde hace no mucho, esa es la verdad, la convicción de que he de asumir la responsabilidad de mostrar esa vivencia y con ello puedo ayudar a otras personas que están en similares, aunque ya advierto desde el principio que similares lo digo entre muchas comillas porque ninguna experiencia es igual a otra, ninguna pérdida es igual a otra y ningún afrontamiento a partir del duelo es igual que el otro. Pero creo que lo que yo pueda decir a partir de mi vivencia personal sí puede tener algún límite. Disculpe, doctor, te le interrumpo un momento. Me están escribiendo que se escucha bastante ruido. ¿Ruido? Ajá. No, es que no escucho nada. Voy a probar si con unos micros diferentes se escucha mejor. Ok, perfecto. ¿Nos habíamos quedado, doctor? Sí, sí, nada, estaba simplemente presentándome y explicando cuáles son las razones que me han llevado a aceptar vuestra invitación en un seminario realmente difícil para todos y que pues, para mí también lo es, ¿no? Y os estaba diciendo que lo que realmente me ha motivado para aceptar vuestra invitación es la vivencia que yo tengo de la pérdida y del duelo, ¿no? Y de qué creo que es la resiliencia en estas circunstancias. Creo que os estaba diciendo que creo que también es una responsabilidad hablar de estas cosas y que mi convicción es que esta vivencia modestamente pues puede ser interesante o incluso útil, ¿no? Bien, os contextualizaré un poco cuál es mi vivencia de la pérdida y del duelo y en qué medida creo que ha sido una vivencia resiliente, ¿no? Y en ese sentido, pues en qué medida se podría convertir en interesante para vosotros. Obviamente todos tenemos una experiencia
en la pérdida, todos tenemos, de hecho, yo creo que vosotros sois auténticos expertos en el afrontamiento del duelo y en este sentido también quería despejar un poco las diferencias que puede haber en los distintos tipos de duelo. Mi vivencia de la pérdida es muy concreta, aunque yo creo que, ya digo, se puede aplicar a cualquier pérdida, grande o pequeña, y en vuestro caso pues a la pérdida en el sentido en que vosotros lo habéis entendido. Yo soy periodista y profesor de Sociología y de Teoría de la Comunicación aquí en Valencia, como ha comentado Merlina. Me casé en 2001 y mi esposa y yo tuvimos 2 hijos, Víctor, que nació en 2003, y Elena, que nació en 2005. Tal y como yo comprendo, digamos, la vida habitual, normal y las asunciones culturales y sociales que tenemos, teníamos una vida que yo podría decir muy feliz. En 2010 diagnosticaron a Elena un cáncer de alto riesgo, un neuroblastoma estadio 4, y después de muchos años de tratamiento, Elena falleció en 2018. Esta es sin duda una experiencia brutal de la pérdida que creo me acredita, por decirlo entre comillas, a hablar sobre la pérdida. No de la pérdida en concreto de un hijo, que no es el motivo de mi intervención de hoy, sino de la experiencia vital, psicológica, familiar y social de la pérdida de expectativas y del cuestionamiento completo de muchos de los valores, asunciones y formas de comprender la vida que yo tenía hasta entonces. Creo que es en este sentido que vuestra experiencia de la pérdida sí que se parece bastante a la mía. ¿Cuál es mi experiencia del duelo? Bueno, lo que voy a intentar explicaros muy brevemente es que ha supuesto para mí un proceso de reconstrucción de los sentidos de la mayoría de las cosas importantes de la vida y de adaptación de esa situación de pérdida a la que la vida nos obligó, ¿no? Respecto de la resiliencia, ¿qué puedo decir yo de la resiliencia? Bueno, para mí la resiliencia es la capacidad, es una definición muy personal, pero creo que puede ser interesante. Para mí la resiliencia es la capacidad de continuar con mi vida sin renunciar a la tristeza de la pérdida, pero sin renunciar tampoco a la alegría de lo vivido, ni a la esperanza de convertir la pérdida en motivo de aprendizaje. Como he dicho antes, entiendo que sois principalmente padres y madres y por eso la reflexión a partir de la experiencia que quisiera trasladaros es fundamentalmente mi experiencia como padre. De manera que también quisiera hacer al final de mi intervención alguna consideración sobre qué entiendo que es, qué significa para mí ser padre y especialmente qué significa ser padre resiliente. De eso es de lo que puedo hablaros hoy, modestamente, como digo. Es a lo único que voy a atreverme, aunque por supuesto pues estoy a vuestra disposición para cualquier duda que motive mi reflexión. Bien, respecto de la pérdida, como digo, todos hemos perdido cosas, todos hemos perdido personas. La pérdida, de hecho, no es infrecuente o ni siquiera sorprendente cuando responde a lo que podríamos llamar lo esperado. Todos hemos perdido a personas queridas, quizá probablemente si sois de mi generación, a vuestros abuelos, quizá a vuestros padres, como también es mi caso. Bueno, todos hemos perdido en una competición, esto es lo habitual, es lo natural. Todos o cada vez más personas pierden su empleo, objetos, aspiraciones. Esto es, digamos, lo habitual y lo normal. Pero hay pérdidas inesperadas, digamos, sorpresivas, que no responden precisamente a lo que entre comillas podríamos llamar lo natural, lo normal,
Y estas son precisamente las que transforman nuestras vidas, porque no son naturales, no son lo que podríamos decir lo natural. Aquí cabría reflexionar, y yo quisiera hacer una reflexión en voz alta desde una perspectiva sociológica, incluso antropológica, acerca de por qué consideramos que no es natural, por ejemplo, perder a un niño, a un hijo. ¿Por qué no es ley de vida? ¿O por qué no es natural que nuestro hijo tenga una discapacidad? Obviamente esta asunción de que no es natural que nuestro hijo tenga una discapacidad deriva de lo que entendemos socialmente que es lo habitual. Es decir, no es lo habitual que un niño tenga discapacidad, por lo menos es menos frecuente. Y aquí yo querría hacer una reflexión acerca de qué es una discapacidad. Evidentemente todos queremos ser, entre comillas, normales y consideramos que la discapacidad no es normal. Pero ahora y enseguida yo quisiera hacer una reflexión sobre eso y que hiciéramos una reflexión sobre por qué tener una discapacidad no se considera normal. Lo otro por lo que entendemos que no es esperable que nuestro hijo, por ejemplo, tenga una discapacidad es porque en el fondo consideramos que no es lo deseable. Lo deseable es que nuestro hijo no tenga esa discapacidad. Queremos lo mejor para nuestros hijos y lo mejor es que no tengan ninguna discapacidad, o utilizaré otros términos algo más duros, que no tenga una tara, una deficiencia, una anormalidad o una malformación. Esto es lo que todos queremos. Yo creo que deberíamos reflexionar muy seriamente sobre qué es la discapacidad, qué es la anormalidad, porque estas reflexiones, intuyo, nos depararían algunas sorpresas importantes. Es decir, hemos asociado la discapacidad con lo no natural, con lo no normal, y esta es una idea que a mí me parece seriamente cuestionable. En cualquier caso, son esas asunciones sociales, las de qué es lo normal, qué es lo habitual, qué es lo natural, qué es lo esperable, qué es lo deseable, las que producen la impresión de pérdida. Lo que tenemos la impresión de haber perdido son todas las previsiones, las expectativas. Eso es lo que hemos perdido. Hemos perdido aquello que esperábamos que ocurriera y tenemos asumido que lo que esperábamos es mejor que lo que tenemos. Por supuesto, la impresión de pérdida puede ser también la consecuencia de otras ideas arraigadas a valores culturales muy profundos. Por ejemplo, la idea de fracaso, la idea de desgracia, la idea de culpa. Y por supuesto, todas estas ideas merecerían también una reflexión muy profunda. Y sin hacer ahora y aquí esta revisión profunda de estas ideas, sí que diré que intuyo que son todas ellas, la de fracaso, la de desgracia y la de culpa, por ejemplo, son todas ellas ideas muy cuestionables si no son directamente falsas. Lo que significa que las podemos contradecir con ideas opuestas igualmente poderosas. Porque, por ejemplo, ¿en qué sentido es un fracaso que nuestro hijo tenga una discapacidad? ¿Por qué es una desgracia, una maldición, una fatalidad que nuestro hijo tenga una discapacidad? Y sobre todo, ¿dónde está nuestra culpa? Bien, todas estas son cuestiones que podemos plantear y de las que podemos comentar después, pero yo sí quisiera en este ámbito, en el ámbito de la pérdida, cuestionar muy seriamente las ideas que sustentan la idea que tenemos de pérdida. Respecto del duelo,
Bueno, yo entiendo el duelo como la respuesta a nuestra pérdida, a aquello que entendemos que es una pérdida. Entendido el duelo como un proceso activo de adaptación y de transformación de nuestra identidad. Por eso es un proceso tan difícil, tan complejo, porque implica un proceso de cambio completo de nuestra identidad. Es un proceso de cambio de expectativas, de reconstrucción de los sentidos, del propio sentido de nuestra existencia, y por eso es un proceso de cambio, ya digo, de nuestra propia identidad. Aquí quisiera compartir con vosotros algunas ideas que comparto con Robert Neimeyer, que es un autor que he leído recientemente. Me recomendó este libro suyo, Aprender de la pérdida, una guía para afrontar el duelo, una amiga, muy amiga. Y lo leí muchas veces, varias veces. Y lo he trabajado mucho. No quiero resumiros el libro, sino exclusivamente aquello que del libro creo que se corresponde con mi propia vivencia y con lo que yo he aprendido a partir de mi propio duelo. Por ejemplo, él dice que aprender de la pérdida implica reconocer la realidad de la pérdida, es decir, no negarse a aceptar esa realidad, abrirse al duelo, al dolor, revisar nuestro mundo de significados, reconstruir la relación con lo que hemos perdido, reinventarnos a nosotros mismos y aceptar que, con seguridad, dice él, tras la pérdida somos personas más sabias, al menos en el sentido de que somos más conscientes del regalo que supone la vida y las personas con las que la compartimos. Eso es lo que dice él, y os aseguro que esta es una idea que yo extraigo de mi propia vivencia mucho antes de leer a Neimeyer. Todas estas ideas son importantes y podríamos discutir cada una de ellas, pero creo que es muy importante aceptar lo que nos ocurre y ser responsables en esa aceptación. Como se apunta en el libro de Neimeyer, y esto también creo que es muy importante y también lo aprendí antes de leer este libro, lo aprendí por mi propia experiencia. El duelo no es un proceso únicamente personal, es también un proceso social. Somos parte de contextos y es muy importante admitir, aceptar que estos contextos también sufren. Es decir, nuestras familias, nuestros amigos, nuestro entorno laboral, si es lo suficientemente empático, también sufre con nuestras pérdidas y es muy importante asumir esta pérdida que no es solo nuestra. Acoger a las personas que nos rodean y dejar que ellas también compartan este sufrimiento. Y también estoy absolutamente de acuerdo con este autor en la idea de que contar nuestra historia nos ayuda a darle sentido, como por ejemplo ahora en este webinar, en esta charla. Compartir con otros nuestra vivencia tiene propiedades terapéuticas y no solo para nosotros, también para esas otras personas con las que compartimos la pérdida. Porque aquellos en quienes buscamos apoyo también sufren la pérdida. He aprendido que mis amigos, que mi familia, han sufrido con todo este proceso. He aprendido que hablar de la pérdida es importante para mí, pero también lo es para ellos, porque ellos también sienten esa pérdida, como he dicho. Por eso me parece tan importante lo que este libro señala sobre tender la mano a los demás, escucharlos y ser sincero con ellos. Os contaré una experiencia muy brevemente. Cuando Elena falleció, yo tardé muy pocos días en volver al trabajo. Volví, de hecho, el primer día después de vacaciones al trabajo. Y
muchas personas de mi entorno laboral vinieron a hablar conmigo, tuvieron conversaciones, muchas de ellas muy duras conmigo. Algunas de esas personas de mi entorno laboral vinieron a consolarme y otras vinieron a que fuera yo quien les consolara. Al principio esto me sorprendió mucho, porque entendí que yo no tenía por qué consolar a nadie. Pero con el tiempo he comprendido que también es muy importante que nosotros compartamos nuestro dolor y que seamos capaces de consolar a los demás, explicarles lo que ocurre, acogerles en el dolor y compartirlo con ellos. Porque de otro modo, no acoger ese dolor producirá más dolor. Es importante acoger el dolor de los demás porque eso nos ayudará a verbalizar el nuestro, a darle sentido. Y por otra parte es un reconocimiento al otro, que nos abrirá, y os lo digo también por experiencia propia, a relaciones más honestas y más luminosas. Y otra idea que me llamó también poderosamente la atención de este libro, porque yo la había vivido también en primera persona, es la diferencia en el abordaje del duelo entre hombres y mujeres. Hay seguro un fondo social, cultural, yo lo he visto en los padres y madres del hospital. Dice Niemeyer que las madres tienden al apego, a lo experiencial, a lo afectivo, a lo emocional, mientras que los padres tendemos a la adaptación. Yo lo estaría diciendo que tendemos a pasar página, a ir a la siguiente pantalla. Creo que los padres y los hombres en general deberíamos trabajar mucho para que estas diferencias se minimicen. Desde luego ser adaptativos es muy importante, pero creo que los padres ganaríamos mucho si aprendiéramos que el apego es la fuente principal del amor. Desde luego sufriremos más, pero también seremos más capaces de amar. Y he aprendido en todo este proceso que nada es mejor y nada es más importante que el amor. ¿Y qué puedo deciros de la resiliencia? Bien, lo cierto es que siempre llegamos a la pérdida sin previsión, sin entrenamiento. Y bueno, en este sentido lo que aconseja, por ejemplo, Niemeyer es darles importancia a las pequeñas pérdidas. Cuando perdemos una mascota, cuando perdemos un ser querido pero que es un ser lejano, cuando perdemos determinados objetos o el empleo, darle mucha importancia, porque esto nos entrenará para las pérdidas grandes. Es posible que debamos ser más precavidos y estar más entrenados para la pérdida, pero honestamente no creo que esta sea una práctica sencilla de desarrollar ni de aplicar, porque precisamente cómo se entrena uno para precisamente aquello que es imprevisible. Cómo nos preparamos para la pérdida que consideramos no natural. Yo considero más eficaz partir de una idea de una teoría por la que siempre he sentido mucho afecto, que es el interaccionismo simbólico, que es una teoría de la sociología y la psicología social de principios del siglo XX, que indica, bueno, es una idea que después se ha aplicado de muchas maneras, en muchas disciplinas, y que habréis leído en muchos de los libros de autoayuda, que seguro que habréis tenido en vuestras manos. Es una idea muy sencilla que viene a decir que realmente lo importante no es lo que nos ocurre, sino cómo vivimos lo que nos ocurre. Por supuesto, a todos nos gustaría, hubiese sido mejor, que determinadas cosas no nos hubieran sucedido, pero han sucedido. Y por lo que yo entiendo son relativamente muy imprevisibles, de manera que no podemos entrenarnos para preverlas. Lo que sí podemos hacer es abordarlas
con una determinada actitud, que es lo que en general llamamos resiliencia. Lo importante, una vez nos pasan estas cosas, una vez producida la pérdida, es cómo reaccionamos ante ella. Todo esto, y lo sé, parece muy ingenuo y algo superficial, pero os pondré dos ejemplos muy brevemente. Yo soy una persona con albinismo. El albinismo siempre implica una discapacidad visual grave y desde luego es algo que creo que es mejor que no hubiera sucedido. Pero también os diré que he aprendido mucho por ser una persona con discapacidad visual, que he conocido a muchas personas que de otro modo no hubiera conocido, y que he participado en acontecimientos, procesos de mucho interés que de otra manera tampoco hubiera vivido. Esto no significa que ser una persona con discapacidad visual sea estupendo. Significa que ser una persona con discapacidad también implica algunas oportunidades. El otro ejemplo se refiere a Elena, claro. Perder a Elena ha sido devastador, sin duda, y nadie puede ni siquiera plantear que tiene algún aspecto positivo. No tiene ningún aspecto positivo perder a Elena. Lo que también es cierto es que he aprendido mucho sobre las cosas realmente importantes de la vida después de perder a Elena. Eso es muy cierto. Esto tiene que ver con otro libro que quería recomendaros, al menos brevemente, que es el clásico de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. La idea central de este libro también está en la mayoría de los libros de autoayuda que podréis comprar. Es que de la pérdida y del duelo se puede aprender y que la mejor actitud es intentar aprender. Únicamente me permitiré en este sentido y de cara a la resiliencia daros un par de consejos. Disculpad. Del texto de Viktor Frankl se pueden extraer muchas enseñanzas. De la lectura de ese libro y de mi propia experiencia, ya digo, únicamente me permitiré daros dos consejos. El primero es que cuidéis de vosotros mismos y el segundo es que os dejéis ayudar en este proceso de duelo y de duelo resiliente. Es muy importante no quedarse solos y es muy importante cuidarse uno mismo porque cuanto mejor estéis vosotros, mejor podréis cuidar de vuestros hijos. ¿Y qué puedo deciros sobre ser padres resilientes, ¿no? ¿Qué he aprendido yo como padre después de pérdidas muy considerables y de tragedias muy transformadoras? Bien, aquí querría recomendaros este libro de Bruno Bettelheim, que es otro clásico. El libro No hay padres perfectos. Se titula así y es un libro relativamente extenso. Este sí que lo tengo aquí, por si queréis. Hay muchas ediciones, como de los otros que os he recomendado, y son los tres libros bastante accesibles. Bien, en ese libro precisamente lo que Bruno Bettelheim explica es que todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos.
Y lo que yo añadiría es la pregunta, ¿qué es lo mejor para nuestros hijos? Desde luego, la respuesta a la pregunta ¿qué es lo mejor para nuestros hijos? Son nuestras expectativas. Expectativas para las que, por cierto, casi nunca les preguntamos a nuestros propios hijos. Lo que nosotros asociamos con lo mejor para nuestros hijos es que estén sanos, que no tengan ninguna discapacidad y que hagan lo normal, lo que hacen los demás niños. Todo esto, ya lo he dicho antes, es lo lógico. Y creo que es importante cuestionarnos precisamente el sentido de estas expectativas. Es decir, creo que es importante preguntarse muy seriamente qué es estar sano y en qué medida tener una discapacidad no es estar sano. Y creo que también que es bastante cuestionable la idea de que los niños deben hacer lo que hacen los demás niños. Quizá los niños deberían hacer precisamente lo que no hacen los demás niños. Así que, de entrada, vaya por delante que creo que son también ideas muy cuestionables. Pero en este momento no me siento capaz de cuestionar estas ideas completamente. Lo que sí me siento capaz de transmitiros es la importancia de valorar lo positivo. No quiero decir que tener un hijo con discapacidad, ya lo he dicho antes, no quiero decir que tener un hijo con discapacidad sea positivo, no lo es. ¿Qué es positivo en el caso de nuestros hijos? ¿Qué es lo positivo en el caso de todos los hijos, de todos los padres? Lo que yo he aprendido de mi propia experiencia es que los niños son lo más importante que tenemos. Nuestros hijos son lo más importante. Y esto para mí significa que lo que vivamos con ellos será sin duda lo más importante. Pero nuestros hijos son además lo mejor que tenemos. A veces pensamos que podemos tener cosas muy buenas, podemos tener objetos, coches, empleos. Bueno, podemos tener muchas cosas muy buenas. Lo que yo he aprendido es que no hay nada mejor que nuestros hijos. Ellos son lo mejor que tenemos. Y he aprendido que precisamente lo que vivo y viví con mis hijos es lo mejor que he vivido nunca. Supongo que esto ya lo sabéis. Ya sabéis que, probablemente ya sabéis, que lo mejor que tenéis son vuestros hijos y que ellos son además lo más importante. Pero como padre también me gustaría recordaros otra cosa que quizá no recordáis o que olvidáis con una cierta frecuencia. Y es que estoy convencido de que lo más importante para vuestros hijos sois vosotros. Y también estoy convencido de que sois lo mejor para vuestros hijos. Esto significa, y lo diré muy claramente, que no puede haber para vuestros hijos mejores padres que vosotros. Es sencillamente imposible. Vosotros siempre seréis los padres de vuestros hijos y eso es lo mejor para ellos. Esto para mí significa que debéis asumir que no podéis eludir la responsabilidad de ser sus padres. Es importante que asumáis que esta responsabilidad no puede paralizaros y debéis asumir que vuestros hijos, para ellos lo más importante es que sepan que siempre estaréis para ellos. Ocurra lo que ocurra. Ocurra lo que ocurra. Para ellos lo más importante es que estéis para ellos. Enseñadles, pero sobre todo aprended de ellos. Sed felices con ellos, disfrutad de ellos. Sé que eso es agotador, a veces frustrante. Quizá penséis que estáis perdiendo el tiempo, que os estáis equivocando, pero eso es un error. Y todo el libro
de Bettelheim se dedica a explicar por qué es un error pensar que estáis perdiendo el tiempo, que os estáis equivocando con vuestros hijos. No es cierto. Nunca es tiempo perdido o mal invertido el que paséis con vuestros hijos. Nunca os equivocaréis cuando estéis con vuestros hijos. Nunca. Porque estar con ellos es para ellos lo más importante. Para terminar, obviamente, vuelvo a indicar, decir todo esto parece muy fácil y solo me permito hacerlo porque creo que todo cuanto os he dicho proviene de mi propia experiencia. También de lecturas, pero las lecturas las he interpretado en esta charla de hoy solo cuando coinciden con lo que yo ya había aprendido antes de hacerlas. Sin esta experiencia, todo lo que he aprendido de ella, todo lo que os he transmitido hoy, ni siquiera me atrevería a dirigiros la palabra. Y lo que os traslado no son consejos, sino que para mí se deriva en sencillamente lo que he aprendido y que me atrevo a transmitiros por ello. Estoy seguro de que lo estáis haciendo muy bien. Estoy absolutamente convencido y de que dudáis todos los días de que sea así. Pero recordad que no hay padres perfectos y que no hay padres mejores que vosotros. Y recordad que lo fundamental es el amor. No solo el amor por vuestros hijos, que también, sino el amor a vosotros mismos. No despreciéis a los padres y madres de vuestros hijos, porque eso es lo que más daño les puede hacer a ellos. Quereos a vosotros mismos, es aceptar el amor que vuestros hijos os tienen. Y estoy convencido de que puedan mostrarlo o no, o sea cual sea la forma que tengan de mostrarlo, vuestros hijos os quieren. Os dejo aquí una reseña de las recomendaciones bibliográficas que os he mencionado. Muchas gracias por vuestra atención y mucha suerte en este camino tan difícil y tan maravilloso que es la vida que tenéis entre manos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. De verdad, definitivamente es un tema que muchos lo ponemos a un lado porque es muy difícil de tocarlo, es muy difícil, a veces como que le ponemos un paño encima para no recordarlo, pero definitivamente con todo lo que usted nos ha brindado acá es unas buenas herramientas que nosotros podemos utilizar para no cegarnos, sino tomar todo eso y ponerlo en práctica, porque esa es la única manera en que nosotros podemos salir adelante. Y por supuesto, ser mejores padres con nuestros hijos, tengan la discapacidad que tengan la enfermedad que tengan o cualquier tragedia que nos suceda, porque no estamos exentos a eso. Todos vamos a vivir en algún momento o etapa de nuestras vidas este tipo de cosas y bueno, saber aunque sea un poco de cómo afrontarlas. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo que usted ha dispuesto para nosotros. Yo sé que todas las familias por acá saben que es muy valiosa esta conversación. Quisiera entrar un poco en si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar aquí la manito o puede escribir las preguntas acá que tengan al respecto. Y yo, por ejemplo, yo sí tengo alguna pregunta. Usted hablaba de la pérdida de su hija, que lamento muchísimo. ¿Cómo pueden los hermanos sentirse en un proceso de duelo, sea por una enfermedad, sea por una discapacidad? ¿Cómo se le puede ayudar a los hermanos? Ellos, por supuesto que también sienten esa pérdida de que ya el hermano está,
o la pérdida de que, ¿qué pasa con mi hermano? A veces muy pocos o muy pequeños no lo logran entender y ya otros adultos, es como una responsabilidad, un peso, y ahora ¿qué pasará si mis padres faltan? ¿Cómo de esa manera usted o como padres podemos ayudarles a nuestros hijos a enfrentar? Porque definitivamente esa es otra parte donde no solamente los padres pasan el duelo, sino los hermanos de aquellos que enfrentan algún tipo de enfermedad. Bueno, aquí también de nuevo recurro a mi propia experiencia y también a algunas lecturas. Yo creo que los hermanos primero son muy importantes para los niños con discapacidad. He visto además que habéis dedicado algún webinar a los hermanos y además es un webinar muy interesante el que hicisteis. De mi experiencia, lo que yo me atrevería a transmitiros es que los hermanos deben formar parte del proceso de duelo en cualquier caso y siempre. Es decir, es muy importante que ellos no se sientan excluidos y, siendo muy crudo y muy duro, creo que es mucho mejor que ellos sufran el duelo, que pasen por el duelo con nosotros, sea cual sea el proceso de pérdida, a que se queden aislados. En nuestro caso, nosotros afrontamos la pérdida de Elena los tres juntos y creo que fue una decisión muy acertada. Y creo que los tres hemos sobrevivido a esa tragedia devastadora precisamente porque, a pesar de todo, lo hicimos juntos. Considero inconcebible que un proceso de duelo se afronte aislando a los hermanos. Y en el caso de niños con discapacidad, mi experiencia es que los hermanos siempre son un apoyo para ellos y para los propios padres. Es decir, siempre son una presencia importante y siempre son una presencia válida. ¿Qué quieres convertir? Disculpa. Una presencia indiscutible, una presencia absolutamente crucial. Así que los hermanos han de ser acogidos, han de formar parte del proceso de duelo, porque siempre son una ayuda para toda la familia. Eso es lo que yo podría decir. Aquí tenemos a Antonio, muchas gracias. Impresionante charla, muchísimas gracias. La pregunta es para usted. ¿Ha tenido, Pepe, que ocultar tu duelo y tu dolor en algún contexto? ¿Has tenido que ocultar tu resiliencia en alguna otra ocasión? Interesante pregunta. En mi caso no. Como he dicho, bueno, Elena falleció el 24 de agosto. Era el último viernes de agosto. Y pocos días después, el día 1 de septiembre, empezamos el trabajo en la universidad. Yo fui a la universidad el primer día y fue muy duro, fue muy duro. Después, la pérdida de Elena, pues he tenido que verbalizarla con relativa frecuencia, pero lo que he aprendido de esa pérdida y también lo que he aprendido de persona con discapacidad, de persona con albinismo, es que cuanto más verbalizo, cuanto más normalizo estas cuestiones, mejor me encuentro. Y mejor se encuentra también mi entorno. Es decir, mejor se mueven las relaciones sociales, más a gusto estamos todos. Creo que hay que hablar de estas cosas. Creo que hay que hablar de la discapacidad propia y ajena
Y creo que hay que compartir siempre con el entorno lo que estamos viviendo. Y la resiliencia igual. Entiendo que la pregunta va en el sentido de, bueno, a veces has tenido que ocultar que has superado con relativa solvencia una situación tan difícil, porque tendemos a pensar que el duelo debe ser triste, debe ser silencioso, debe ser poco expresado, ¿no? Y también debe ser poco expresado cómo se supera. Yo creo que no, y en mi caso tampoco ha sido así. Hablo mucho de qué cosas hago. Por cierto, el libro de Niemeyer es muy aconsejable para este conjunto de procedimientos que se pueden utilizar para superar el duelo. Yo hablo con mucha frecuencia, siempre que tengo ocasión, de cómo supero determinadas circunstancias. Y lo he comentado a lo largo de mi charla. Para mí la tristeza es un poco contradictorio, pero es como yo lo vivo. Para mí la tristeza es un motivo de alegría. Yo hay veces que me despierto y tengo un nudo en la garganta y no me abandona en todo el día. Y ese día estoy muy triste. Pero me alegra mucho estar así. Me alegra estar triste porque esto significa que soy más consciente de mi pérdida, de mis pérdidas. Y me alegra mucho verbalizar que estoy triste. Así que creo que no he ocultado mi pérdida, ni he ocultado mi resiliencia, y creo que es lo que mejor me funciona. Encarnación nos dice, para mí la pérdida al enfrentarme a la enfermedad fue duro, pero entendí efectivamente que mi vida había cambiado y conocí quien realmente me apoyaba. Es duro, pero te quedas con las mejores personas. Definitivamente es así. Tenemos Marina. Muchísimas gracias. Ha sido muy emotiva, muy instructiva la charla. Definitivamente. Claro que sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta por acá para ir cerrando. Bueno, al parecer no. Yo quiero darle las gracias, doctor José, por habernos prestado su tiempo para ayudarnos a nosotros también como padres de niños con SYNGAD. A través de su experiencia, de verdad que es muy emotivo y es muy, nos llena bastante. Podemos tomar lo mejor para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y eso es sumamente importante. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que estoy muy, muy honrado de formar parte de estos webinarios. Muchísimas gracias por vuestra escucha. Y bueno, lo que he dicho es fruto de mi vivencia, de mi convicción. Sois grandes padres, no lo olvidéis nunca. Sois lo más importante para vuestros hijos. Cuidaos mucho, cuidad de ellos y aprended, porque aprender es lo mejor que podemos hacer en la vida y es lo que nos conducirá a una vida más plena. Muchas gracias y, en fin, estoy a vuestra disposición siempre. Muchísimas gracias. Entonces nos vamos despidiendo. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego.